Jóvenes, continuando con el video anterior, porque pues piqué por sin querer pues piqué sin querer el escape y se me pues terminó de grabar el video, ¿no? Vamos a terminar estos ejercicios. Tenemos este número que es 0.658 por eso la 12. Al ser un exponente positivo, entonces lo vamos a mover hacia el eje de los positivos, que es la derecha. Entonces me quedaría 658. Pero recuerden que el punto estaba aquí antes del 6. Entonces son 1, 2, 3 posiciones. Me muevo 3 posiciones. Y como ya no tengo más números que recorrer, pues agrego la cantidad de ceros que me falten. Como me voy 3 posiciones, quiere decir que para que se completen 12 posiciones necesito 9 posiciones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 posiciones. Y ese sería mi número, ¿no? Bien, no se lo menciono porque la verdad está muy largo, no se lea. Ok, seguimos. Ahora, tenemos el número 3.567 y lo elevamos a la 6. Entonces, el 3 ese estaba desde antes. Ahora, nos movemos el punto como es positivo hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3 veces. Entonces sería 567. ¿Y cuántas veces me faltan para completar 6? Pues me faltan otras 3 veces. 1, 2, 3. Y aquí está mi nuevo número, ¿no? Bien, tenemos ahora lo contrario. Quiero convertir de decimal. Entonces, el punto de donde originalmente estaba lo voy a mover hasta cuando, hasta que ya no tenga unidad, que solamente tenga unidades, ni decenas ni centenas. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué me muevo hasta ahí? Porque el 8 es una unidad. Entonces sería, me quedé el punto después del 8, sería 8.45 por 10. Y bueno, profe, ¿es positivo o negativo? Como en este caso nos estamos moviendo hacia la de izquierda, es positivo. Entonces sería a la 14. O sea, lo voy a recontar porque me quedé con la idea de que es 14, pero no estoy tan seguro. Entonces sería, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Vamos con lo siguiente. El siguiente es este numerito. Vamos a mover el punto, en este caso el punto lo vamos a mover hasta encontrarnos con la unidad diferente a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí me voy a quedar porque el 2 es una unidad y con eso terminé. Entonces sería 2.42 por 10. Y como me estoy moviendo hacia la derecha, este exponente es negativo. Recuerden que como estamos haciendo el proceso contrario al anterior, por eso son diferentes los exponentes. Entonces sería, vamos a volver a contar, no estoy seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos al siguiente número. Okay. Es un número grande, que vemos que el punto está aquí. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ahí debería parar? No, porque entonces tendría unidades, decenas y centenas. Y ocupo solamente unidades. Vamos a volver a contar porque ya se me perdió la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ahí debería parar, profe? No, tengo unidades y decenas. Debo de tener solamente unidades. Volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sí paro. ¿Por qué? Porque ya tengo solamente unidades. Entonces sería 1.67 por 10. ¿Y profe, es positivo o negativo? Es positivo. ¿Por qué? Porque aparte de que es un número grande, nos estamos moviendo hacia el lado izquierdo. Bien, vamos al último ya. Ok, me muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí me voy a quedar porque aquí tengo unidades. Estos dos numeritos de acá no me voy a mover hacia ellos porque son, si yo me muevo hacia acá ya tendré unidades y decenas. Y yo no necesito eso, yo necesito unidades. Y si me muevo hasta el 5 sería unidades, decenas y centenas. Entonces yo ocupo solamente unidades, por eso me quedo después del 3. Vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces me daría el número 3.45 por 10. ¿Y es negativo o positivo? Es negativo, porque aparte de que es un número chico, vamos a recordar que nos estamos moviendo hacia la derecha. Y de esa manera terminamos estos ejercicios de notación científica, anotación decimal y viceversa. Bien, pasemos al siguiente tema. Bueno, vamos a leer un poquito este texto. Dice, aquí cometí un error gramática, ahí está. Entonces sería, cantidades físicas. Ok, dentro de la física, jóvenes, existen muchas cantidades. Cantidades para medir temperaturas, cantidades para medir
distancias, cantidades para medir velocidades, una cantidad indefinida de cantidades o de mediciones. Ya la habíamos visto, ¿no? En el sistema de interacción. Ok, entonces, sucede que muchas veces cantidades son escalares, o sea, solamente son números. Por ejemplo, si ustedes dicen o ven en las noticias un día que dice que estamos a 40 grados Celsius, eso es una cantidad que puede ser un número nada más. Un número tanto positivo como negativo. Recuerden que los números son positivos o negativos dentro de los números reales, ¿sí? O los naturales, ¿ok? Entonces, una cantidad vectorial es aquella que queda por completo definida a través de un número y una dirección. Entonces la cantidad vectorial es diferente a la escalar, porque la escalar solamente es un número real, un número natural. Pero no, la vectorial es un número y además una dirección. Por ejemplo, si ustedes dicen que llevan una velocidad de 60 metros por segundo, o vamos a decir 60 kilómetros por hora, hacia el norte, esa es una cantidad vectorial, ya que están indicando cuánto llevan de velocidad y además hacia dónde se dirigen. Pero resulta que el vector es una cantidad geométrica y es una cantidad aritmética igual. Vamos a ver entonces a cuáles tipos de vectores nos podemos encontrar, porque al ser geométricos forzosamente deben tener una figura, porque son geométricos. Existen tipos de vectores. Tenemos aquí el primer tipo de vector, que es el coplanar, ¿sí? Vemos líneas dibujadas dentro del mismo plano. Esto se le llama vector coplanar porque son líneas dibujadas en el mismo plano. Vamos al siguiente. Vamos al vector unitario, que es el vector que únicamente ocupa un valor y que pues por su forma, por su posición, siempre su módulo, su valor, ¿sí? Entonces, ese vector donde tenemos un valor de 1, pues es un vector unitario, ¿no? Un vector fijo es cuando tenemos un vector que se aplica sobre un punto. Por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos una componente en X y una componente en Y, o sea, un movimiento hacia un lado y un movimiento hacia arriba, y sale un solo vector que se llama vector fijo. Luego tenemos los vectores libres, que son los vectores donde su punto de aplicación es libre, ¿no? Puede ser en la parte del medio, en la parte de arriba o en la parte de abajo, del medio, miren, pero en la parte de abajo. Entonces puede ser donde ustedes quieran un vector libre. Un vector deslizante es cuando se superpone el vector sobre una línea, ¿no? Entonces aquí vemos este vector que viaja en este sentido, este vector que viaja en el sentido también de la línea, o sea, viaja, o sea, el vector lo podemos encontrar más arriba, pero va a ser un vector igual a ya que lo encontramos dentro de la misma línea, pero este vector está fuera. Sin embargo, el vector en su forma, en su pendiente, es paralelo a este vector. Entonces el vector es deslizante porque lo movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero siempre va a poseer un mismo ángulo, ¿no? Una misma pendiente. Bien, vectores equipolentes son aquellos vectores que tienen igual módulo, dirección y sentido. Son vectores que son paralelos, o sea, este vector está aquí y es paralelo a este vector B. ¿Por qué? Porque pues tienen la misma inclinación, tienen el mismo módulo también, y son vectores exactamente iguales, nada más que ponemos uno en un lado y el otro en otro, ¿no? Bien, vamos con un vector polar, con aquellos que pueden asignar una dirección y un sentido. O sea, son los vectores que regularmente usamos como la velocidad. La velocidad es un vector polar, ya que al nosotros aplicarle una velocidad a un automóvil, va a tomar una dirección y un sentido. ¿Cuál será esa? Pues la que nosotros designamos, ¿no? Un vector axial. Bueno, una carga axial regularmente es una carga que se aplica en forma perpendicular a un objeto, ¿no? Entonces genera giros, ¿sí? Un vector axial es el que genera el movimiento circular, ¿no? Ahora los vectores concurrentes. ¿Qué es un vector concurrente? Bueno, vamos a imaginar que aquí vamos a decir que aquí hay un objeto, y este objeto se jala hacia este lado y hacia este lado con el vector A y el vector B. ¿Qué pasa? Pues el vector A se va a sumar con el vector B y va a generar un vector tercero.
que ese vector se le va a llamar vector resultante y va a ser en la dirección en que se mueve el objeto. Bien. Y pues por último tenemos al vector colineal, que es un vector que se aplica en la misma línea. O sea, el vector A es en la misma línea o en el mismo eje del vector B. Y el vector C es en el mismo eje y en el vector D. Pero fíjense que aunque sea en el mismo eje, pero es el mismo sentido. Aquí estamos viendo un sentido diferente. Uno va hacia la izquierda, uno va hacia la derecha y otro a la izquierda. Pero aquí los dos van hacia la derecha, perdón. Cantidades vectoriales y cómo se representan. Bueno, y para poder llamar un vector vector, debe de poseer tres cualidades principales: una dirección, una magnitud y un sentido. Eso es fundamental en un vector. Si no, no se pueden llamar vectores si no poseen esas tres cualidades. Bien, la magnitud es cuánto mide el vector: 30, 40, 70, 80, lo que sea que mide el vector. La dirección es el ángulo de ese vector. Vamos a hablar de una cantidad vectorial, por ejemplo la velocidad, y decimos que llevamos un automóvil con una velocidad de 30 metros por segundo, o bueno, vamos a ponerlo más sencillo, 30 kilómetros por hora en una carretera con una inclinación de 70 grados. Entonces ahí tenemos una cantidad vectorial, porque estamos diciendo cuánto vale el módulo de la velocidad, que es 70, y cuánto vale la dirección que estamos tomando, que es un ángulo de 30 grados. Bien, entonces aquí dice que también debe tener un sentido, que siempre va a ser el sentido algún punto cardinal: sur, este, norte, oeste, etcétera. Aquí tenemos el noreste porque vemos que está apuntando hacia este. Aquí tenemos un vector con una magnitud, un módulo de 20, un ángulo de 30 y una dirección o un sentido hacia el noreste. Regularmente el sentido de un vector siempre se indica con la punta de flecha que le ponemos aquí en la parte de arriba. Bien, vamos al siguiente. Dice que tenemos un vector de 70 a un ángulo de 150 grados. Entonces, siempre debemos dibujar los vectores saliendo del origen, porque siempre aplican en el mismo punto. Y dibujamos el vector. Pero para antes de dibujar el vector, yo debo de primero conocer el ángulo, que en este caso es 150 grados. Bien. El ángulo siempre se mide de derecha a izquierda. Eso no se pierde, o sea, desde aquí hacia acá. Eso siempre lo debemos hacer. Y el ángulo lo vamos a medir, pues, obviamente con un transportador en este caso. Y no lo puedo mostrar porque pues, es una medición electrónica, es una edición electrónica, no estoy haciéndolo físicamente, pero ustedes deben de tomar un transportador y hacer pues buscar el ángulo 150 empezando de derecha a izquierda, sin importar lo que diga su transportador. Ustedes empiezan a contar de derecha a izquierda, le hace que su transportador mida de izquierda a derecha, ustedes lo van a medir de derecha a izquierda. Bien, van a encontrar el ángulo 150 que va a estar aquí va a terminar el ángulo, y aquí donde termina el ángulo es donde van a dibujar el vector de 70, ¿ok? Entonces ese vector debe de medir 70. Sin embargo, pues como obviamente no tienen cuadernos tan grandes o hojas tan grandes, pueden hacerlo de 7. Bien, aquí se observa eso. Ahora, ¿podemos realizar operaciones con vectores? Sí. Regularmente lo que más vamos a realizar, o lo que vamos a realizar en este caso, va a ser la suma de vectores o la suma vectorial. Dice, cuando se realiza suma de vectores se debe realizar por medio de un principio trigonométrico. O sea, no se puede hacer una suma matemática, ¿no? Tiene que ser trigonométrica, no va a ser una suma regular. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo. Voy a poner aquí cómo serían los vectores, cuánto mediría cada uno. Bueno, con la magia de la edición, pues ya puse ahí los vectores. Estos son los que vamos a sumar. Tenemos un vector 1 que mide 30 a 30 y un vector 2 que mide 50 a 120 grados. Bien, vamos a ver los pasos para hacer una suma de vectores. Dice, paso 1. Se debe aplicar las fórmulas f de x es igual a f a coseno del ángulo por f, y f de y es igual a coseno del ángulo por f, a seno del ángulo por f. ¿Sale? Así que se obtienen las componentes X y Y del sistema de fuerzas. Pueden llamarse F, pueden llamarse X, pueden llamarse como ellas quieran, pero regularmente
para no perdernos y saber que son vectores, vamos a llamarlos v. Aquí tenemos los dos vectores. Ese es el 1, lo sé porque mide 30 y aquí el vector 1 mide 30. Y ese es el 2, lo sé porque mide 50 y aquí el vector 2 mide 50. Y ahí están los ángulos, ¿no? Siempre se miden de aquí para acá, de aquí hacia acá. Bien, sigamos. Al primer vector le llamamos vector 1 y vector 2 respectivamente y se descomponen con la fórmula que ya les había dicho. Bien, aquí le llamé V, le pueden llamar V o F. Vamos a llamarlas V en todas partes para que no se confundan. Aquí le vamos a poner V y aquí también. VY. Aquí también le damos V. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Ya tenemos eso, dice, al primer vector le llamamos 1 y vector 1 y vector 2. Ok. Bien. Vector 1 en X. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, quiero saber qué componente hay de aquí, en X. ¿Cuánto mide la distancia? Si hacemos una línea, vamos a dibujarla. Si hacemos una línea de aquí, de la punta del vector, perpendicular al eje X, quiero saber cuánto mide la distancia que hay desde aquí hasta donde encontré la distancia, ¿no? Perdón, vamos a ponerlo aquí otra vez. ¿Okay? Quiero saber qué distancia mide esto, ¿no? Para ello voy a primero sacar Vx, ya dijimos que Vx se saca con coseno y llamamos 1 porque pues estamos analizando el vector 1, ¿no? ¿Cuánto vale el vector 1? Dijimos que vale 30. ¿Cuánto vale su ángulo? Vale 30, le ponemos coseno de 30 por 30. Ok. Primero vamos a sacar coseno de 30. Para ello van a usar una calculadora científica. Van a poner 30 y luego la tecla coseno y les va a dar el valor. Hay algunas calculadoras en las que les van a poner coseno y luego 30. Es igual. Pueden poner, o sea, dependiendo de lo que como sea su calculadora, van a ponerle coseno de 30 o 30 coseno. Ya depende de eso de su calculadora, ¿no? Okay. Entonces dice que es, vamos a siempre tomar los primeros 4 dígitos. 0.8660 es el número que estoy tomando. Por eso aquí lo puse 0.8660 y dice que se multiplica por V o el valor de V, que en este caso es 30. Entonces multiplico 0.8660 por 30. Vamos a hacerlo. 0.8660 por el 30. Serían 25.98. Ya lo tengo yo resuelto, ¿no? Vamos con Vx2. V2, su ángulo mide 120, por eso aquí ya no es 30 y es 120. Y aparte aquí dice 2, ya para que sepan que es 2. Coseno de 120, vamos a ponerle 120 coseno, eso me da como valor menos 0.5 y aquí lo escribí con todo y su signo, jóvenes, no deben olvidar el signo. Menos 0.5 y eso lo voy a multiplicar por el valor del vector que es 50. Y eso me da como resultado menos 25, que ya lo tengo aquí. ¿Sale? Bien, vamos con las componentes. Esas se llaman componentes de X. ¿De acuerdo? Vamos con las componentes de Y. Componente de Y dice, componente de Y del vector 1 dice es, quiero saber qué distancia o cuánto vale la distancia si yo hiciera una línea que vaya desde la punta del vector hasta el eje perpendicular al eje Y. ¿Cuánto mide esa distancia? ¿Cuánto mide esta línea? ¿De acuerdo? Bien, para ello vamos a decir seno del ángulo, que en este caso es 30 por 30. ¿Por qué seno, profe? Porque para V y aquí lo puse, siempre se ocupa la función seno. ¿Ok? Entonces, seno de 30, vamos a ver cuánto es. 30 sin, que es seno, ahí dice sin también, y me da 0.5 por 30. Entonces vamos a ver 0.5 y lo multiplicamos por 30 y nos da como resultado 15 y aquí está el valor 15, o sea que esta línea mide 15. Okay. Seno de 120 por 50. ¿Por qué ahora 120, profe? Porque estamos en el vector 2 y el vector 2 tiene un ángulo de 120. Entonces sería 120 seno
¿sí? 0.8660. 0.8660. Y eso lo multiplicamos por... perdón, vamos a ahorrar. 0.8660 por... Ahora vamos a poner 50. Y eso me da 43.3, que es este, ¿no? Pueden ponerle 3, pueden ponerle 30, da igual, ¿no? Bien, ya teniendo eso, vamos a realizar la suma aritmética de las resultantes de los ejes por separado, o sea, la resultante de los ejes X y la resultante de los ejes Y. Entonces, esta es la resultante del eje X1 y esta es la resultante del eje X2. Entonces, vamos a hacerlo. Suma de las resultantes de los vectores X es vector 1X más vector 2X, o sea, esto más esto. Y ya lo ponemos. El Vx1 vale 25.98, lo voy a subrayar, eso vale. Y el Vx2 vale 0.25, ¿ok? Sería. Pero recuerden que tiene menos 25, recuerden que tiene un signo negativo. Más por menos me da menos y se va a terminar restando. 25.98 menos 25, vamos a ver cuánto da. 25.98 menos 25. Y eso me da como respuesta 0.98. Y esa sería la sumatoria del vector X. Vamos con la sumatoria de los vectores Y. Sería B1Y, que es 15, más 43.30 de B2Y. Vamos haciéndolo, entonces 15 más 43.30, o sea, esto. 15 más 43.30 y me da como respuesta 58.30, que es este numerito. Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a ver. Entonces ahora dice, una vez eso, vamos a graficar eso, el número. Entonces Vx siempre es la línea horizontal y va a ir a la derecha al ser positivo y a la izquierda al ser negativo. Como 0.98 es positivo, va hacia a la derecha. Y Vy siempre es la recta vertical y va a ir hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Como 58.30 es positivo, va hacia arriba. Bien, entonces aquí quedaría nuestra recta. Ahora dibujamos una línea hacia arriba, o sea, una paralela al eje Y y una paralela al eje X en la punta de cada uno de ellos. Y nos resulta esta línea azul, que es el vector que le vamos a llamar vector resultante. Quiero saber cuánto mide ese vector y cuánto mide su ángulo. Si yo noto y desaparezco esto, que se forma con esta línea azul y esta línea otra, pues se me forma un triángulo al que ya ustedes conocen, el cual se le llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Entonces vámonos a ver cuánto vale el ángulo agudo. ¿Sería el de acá, profe? No, porque ese no está medido de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Siempre debe ser este que vaya aquí, medio de izquierda a derecha. Quiero saber cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este lado? Ya lo sé, vale esto mismo. ¿Y cuánto vale este lado? Pues aquí dice, ¿no? Para ello, entonces, ¿cómo se llama el teorema que me da a resolver un triángulo rectángulo cuando conozco dos de sus lados y uno no? Pues se llama teorema de Pitágoras. Y ahora lo vamos a aplicar. Dice, en base al teorema de Pitágoras, obtén la magnitud resultante y considera el ángulo que vamos a encontrar, ¿no? Ok, entonces, este es el teorema de Pitágoras. Lo voy a cambiar donde C es el vector resultante, A es el valor de Vx y B es el valor de Vy. Entonces sí me quedaría, en vez de C voy a escribir vector resultante, en vez de A, Vx cuadrada, porque aquí el A está cuadrado, y en vez de B, Vy cuadrada, que es este valor. ¿Ok? Y ya tenemos aquí eso. Ahora, ¿por qué le ponemos raíz cuadrada? Pues fácil, porque como está el cuadrado aquí, yo necesito que no esté al cuadrado, pues para quitarlo le saco raíz cuadrada. Bien, vamos a sustituir entonces. ¿Cuánto vale Vx? Ya lo habíamos visto acá arriba, ya está escrito. Vx vale 0.98. Entonces vamos a poner 0.98 y Vy ya también está ahí arriba y vale 58.3. Vamos primero a elevar al cuadrado, tengo jerarquía.
0.98 al cuadrado me resulta 0.96. Aquí está. Y ahora vamos a ver cuánto vale 58.30. 58.30 al cuadrado me resulta 3.398.89. Ahora vamos a hacer la suma de estos números. Sería 0.9604 más 3.398.89 y eso me da como resultado 3.399.85 y a eso le voy a sacar su raíz cuadrada. Esta es la símbolo de raíz cuadrada y me da como resultado 58.30. ¿sí? Esa sería la respuesta a el vector resultante. Pero eso es, ya dijimos, cuánto mide esta línea azul. Pero yo no nomás necesito cuánto mide, sino cuál es su ángulo, porque si no, no se puede llamar vector. Eso es solo su magnitud. Y un vector debe tener magnitud y dirección y sentido. Ok. Para la dirección se necesita la función tangente. La función tangente dice tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Okay. ¿Cómo se consigue el cateto opuesto del cateto adyacente? Bueno, el ángulo que estoy obteniendo es el que está aquí. Vamos a marcarlo. La forma de ángulo es esta curvita que yo pongo siempre. Bien, ahí está el ángulo que estoy buscando. Y ahora, el ángulo, el valor de enfrente, el que está enfrente, el lado que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto. Okay. Como Vx es pues vamos a ese también mide lo mismo porque es paralelo. Entonces sería 58.30, que es este ángulo de VY, que es este mismo valor VY. Y Vx es el cateto adyacente, o sea, el que está a un ladito. El que está a un lado del ángulo, ¿quién es? Es este. Este no cuenta porque este es Vx. Entonces, VY va a ser el primero y Vx el adyacente. VY es el opuesto y Vx el adyacente. Ok, vamos a dividir entonces VY entre Vx, o sea 58.30 entre 0.98, eso me da como respuesta, siempre tomo 4 dígitos, 59.4897, aquí lo puse. Y a eso, para saber el ángulo, porque eso no es un ángulo, le vamos a sacar la función tangente. Para ello voy a aplicar la tecla inverso, que a lo mejor en sus calculadoras viene como la tecla Shift, y le van a poner tangente a la -1 o tangente. Ok, nos da como resultado 89.03. Aquí le puse Celsius, disculpen la costumbre. 89.03 y ese es el ángulo que estoy buscando. Y lo escribimos como vector, o sea, vector resultante va a ser igual a la medida, que es 58.30, a un ángulo de 89.03, otra vez en Celsius, pero sí es en Celsius. Y ese sería el vector resultante. Bien. Vamos haciendo otro ejercicio de cómo se hace esto, ya para concluir. Bien, entonces voy a escribirlo, voy a cortar tantito mientras. Bien, vamos a continuar entonces. Pero para aquí en este ejercicio vemos que tenemos 3 vectores. Profe, ¿es diferente si tengo 3? No, solamente en vez de obtener dos componentes, vamos a obtener 3. Vamos al paso 1. Ya sabemos que se aplica la fórmula que ya teníamos. Acá la que dice. Vamos al paso 1. Dice paso 1. Voy a regresar bastante. Perdón, aquí muchas imágenes. Voy a cargarlas. Entonces, coseno para Vx y seno para Vy, ¿verdad? Vamos entonces a resolver esas partes, componentes. Vamos a poner aquí la ecuación y sería V1, pero en su versión X. V1 en su versión X es igual a el Vx, siempre ocupa la función coseno. ¿De qué ángulo? ¿Cuál le vale el ángulo de un V1? 70.
Profe, ¿por qué no hace las gráficas? No son necesarias, ¿sí? No, o sea, yo no se las voy a pedir en sus trabajos, únicamente los cálculos. Por el valor de V1 que vale 50. Entonces sería 50. Vamos a ver cuánto da eso. Primero vamos a sacar el coseno de 70. Vamos a poner 70 coseno. Me da 0.3420. 0.3420 por 50. Ahora vamos a multiplicar. 0.3420 por 50. Y eso me da 17.1. Bien, ese es el valor del vector 1 en X. Vamos al vector 2, el vector 2, pero en X nada más. Vamos a ponerle aquí, vector 2 en su parte o en su versión X. Bien, vamos a poner aquí el coseno, recuerden, siempre para X es el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tenemos? El ángulo de 120, recuerden que estamos con el vector 2. Por o multiplicado por 40. Vamos primero a saber cuánto es coseno de 120. 120 coseno, perdón, puse 12. 120 coseno me da menos 0.5. Menos 0.5 por 40. Vamos a poner 0.5, perdón, 0.5 menos, y eso lo multiplico por 40, me da menos 20. Recuerden con respetar siempre el signo que les da. Si les da menos 20, así lo van a dejar. Y V3, pero en su versión X, igual. V3, pero en su versión X. Entonces me sería coseno de qué ángulo. Pues el ángulo del V3 es 250, 50 grados, multiplicado por el valor de V3, que es 20. Sería 250 coseno por 20, que eso me da menos 6.84. Ok, ahí está entonces. Ese sería el valor de X, Vx1, V2x y V3x. Vamos con los valores de Vy. Entonces, Vy, recuerden que siempre ocupa la función seno. Entonces vamos a poner su superíndice y subíndice. V1, pero en su versión Y, va a ser con seno. Seno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene V1? 70. Por el valor de V1, que es 50. Entonces, 70 seno por 50 sería 46.98. Vamos con la siguiente parte. V2 en su versión Y es igual a lo mismo, seno del ángulo. ¿Qué ángulo es? El ángulo de V2 es 120 por el valor de V2, que vale 40, igual a, vamos a poner aquí, 120 función seno por 40, y eso me da como resultado 34.64. 34.64. ¿De acuerdo? Vámonos ahora. Bueno, vamos a irnos por partes porque ya me estoy yendo muy rápido. Perdone. Vamos a hacerlo otra vez del principio. 120 función seno 0.8660 por el valor de V2, que vale 40. Entonces sería 0.8660, otra vez 0.8660 por 40, y
me da como resultado 34.64. Bien, aquí hicimos lo mismo, voy a volverlo a hacer esto porque pues sí, se ocupan saber de dónde salió. Entonces ponemos 70 función seno y sería 0.9369, 0.9396 por el valor de V1 que vale 50. Sería .9396 por 50. Sería 46.98. Sería 46.98. Bien, vamos con V3, pero en su versión Y. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ponemos la ecuación. Ponemos el superíndice, el subíndice, V3, pero en su versión Y. Y ahora sería seno de qué ángulo. El ángulo de V3 es 250 por el valor de V3 que es 20. Entonces vamos a ponerle aquí 250 seno, que es 0 menos 0.9396 menos 0.9396 por el valor de V3 que vale 20. Sería por 20, que nos daría como resultado, ya lo hemos puesto, menos 18.79, menos 18.79. Ahí está entonces los tres valores, ¿no? V2 y bueno. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 se trata de sumar. Recuerden que habíamos dicho que se sumaban. Sumamos los valores de Vx y sumamos los valores de Vy. Bien, entonces vamos con Vx primero. Vx, que nos daría como resultado, perdón. Primero, ¿cuánto sería el primer Vx? Sería 17.1. Aquí está, lo vamos a marcar. Luego, más el valor de V2, Vx2, que vale menos 20. Más el valor de V3 que vale menos 6.84. Bien, vamos a seguirla aquí. Entonces, primero estos más se multiplican por los menos, sería 17.1 menos 20 menos 6.84. Ok, vamos a ver cuánto nos da. Sería 17.1 menos 20, aquí le puse 1.1, 17.1 menos 20 menos 6.84. Eso me da como respuesta menos 9.74. Ahí está el valor de suma de Vx. Vamos con el valor de suma de Vy. Suma de Vy es igual a Vy1. ¿Cuánto vale Vy1? 46.98. 46.98 más el valor de V2 que vale 34.74. Vy2 34.64 más el valor de Vy3 que vale 18.79. Es esto. Perdón, 18.79.
Ahora vamos a poner otra vez todo, ahora quitando ya los paréntesis, más 34.104 y aquí más por menos da menos 18.79 y eso me da como respuesta la suma de esos tres, 46.98 más 34.64 menos 18.79 y eso me da como respuesta 62.83. Ok, y ese sería el valor de la suma de V y X. Bien. El paso 3 de hacer la gráfica me lo voy a saltar porque no tiene ningún caso. Ahora lo importante sería el paso 4, o sea, aplicar el teorema de Pitágoras. Porque ya les dije que no es necesario que hagan gráficas. Con los puros cálculos yo me conformo. Entonces el paso 3 igual lo pueden obviar. ¿Okay? No obviarlo, obviarlo. Aunque lo pueden obviar también. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ya tenemos la fórmula despejada. ¿Para que la vamos a poner? VR es igual a la raíz cuadrada de la suma de Vx, pero elevada al cuadrado, más, vamos a dejarlo por acá porque para que se alargue la raíz, bien. Ahora vamos a conseguir el valor de suma de VR, perdón, vamos a poner aquí VR, vamos a poner el valor de del valor de Vx o suma de Vx más bien, que sería menos 9.74 al cuadrado más el valor de suma de Vy, que es 62.83 al cuadrado. Vamos a poner otra vez raíz cuadrada, no se ha hecho, primero se eleva al cuadrado. Siempre que eleva al cuadrado cualquier número queda positivo, así que o bien que el 9.74 elevado al cuadrado va a quedar positivo. Sería 94.86 más, vamos a elevar el 62.83 también al cuadrado, que sería 3.947.60. Bueno, ahora vamos a sumar esos valores. 94.86 más 3.947.60 sería 4.042.46. Y vamos a sacar la raíz cuadrada. Sería 63.58 y ese sería el valor de VR, 63.58. Siempre debe ser el más grande, grande de todos, perdón. No era Bruante, desbrandeando, etc. Paso 5. Vamos a poner el paso 5, que es sacar el ángulo. Para ello utilizamos la fórmula que ya hemos visto anteriormente y ya la habíamos aplicado para este contexto, que sería la fórmula o función tangente. Tangente del ángulo, en este caso el ángulo lo llamamos alfa, igual a, bueno, tangente del ángulo alfa es igual a la división entre la suma de Vy y la suma de Vx. Bien, ese sería el valor de, bueno, esa sería la forma de obtener tangente. Vamos a empezar. Entonces, vamos a poner primero tangente
del ángulo. ¿Qué ángulo? Pues no sé, así que la vamos a dejar como ángulo. Perdón, escribí tan y ya no me acuerdo que aquí hay una función que escribe tan por mí. Tan, y vamos a poner el alfa y lo ponemos igual a la división entre VY, perdón, vale 62.83. Aquí lo estamos viendo. Entonces sería 62.83 entre VX o suma de VX, que ya habíamos visto anteriormente. Vámonos para acá, que vale menos 9.74. Entonces sería menos 9.74. Ok, vamos a hacer la división con la calculadora. 62.83 entre 9.74, pero negativo, y me da como respuesta menos 6.4507. Menos 6.4507. Y bueno, ese sería el valor del número natural. Pero ahora necesitamos el ángulo. Eso es un número, pero no necesitamos un ángulo. Para ello vamos a utilizar la función tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces ponemos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1. Tangente la buscamos aquí, pero a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿De qué número? Pues este numerito que nos dio la división. Entonces sería menos 6.4507. Vamos a hacer eso entonces. Ponemos 6.4507 negativo y le ponemos shift o inverso tangente a la menos 1. Y eso me da como respuesta que es una entrada no válida. No sé por qué, pero porque le puse no sé, a tangente. Ok. 6.4507, pero negativo, inverso, tangente. Y me dice que es menos 81, menos 81.18. Menos 81.18. Sin embargo, jóvenes, tienen que recordar que los ángulos jamás son negativos, siempre son positivos. En el caso de los vectores, ¿no? Porque pues las pendientes siempre son positivas. Pero eso lo van a ver ya en matemáticas 3, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sería? Pues sacar lo que llamamos ángulo complementario. ¿Qué es el ángulo complementario? Le damos a el ángulo, le vamos a sumar 180. 180 más 81.18. Pero como el 81.18 no es un número positivo, sino uno negativo, entonces va a restar. Entonces sería 180 menos 81.18. Vamos a hacer esto abajo porque pues ya no me da espacio aquí. Vamos a ver, entonces sería igual a, vamos a ver, 180 menos 81.18. Y eso me da como resultado 96.82. 96.82. Y ese sería el valor del ángulo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a escribirlo así como vectores. Entonces sería el vector resultante es igual a, vamos a ver cuánto mide el valor, que sería 63.58. 63.58 a un ángulo de 96.82 grados. No son Celsius, son grados nada más. Y ese sería el resultado que estoy buscando ya completo. Bien, jóvenes, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que, bueno, lo hayan entendido. Y pues, próximamente estaré dejando los ejercicios correspondientes a ese tema de vectores. Gracias.